Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a tratar de que funcione el apoyo visual. La idea es ir siguiendo el mensaje con vuestras Biblias. En caso contrario, les ruego poner la atención debida al mensaje. En lo personal, es uno de los últimos que puedo presentar a la iglesia este año, el penúltimo a ser exacto, y vemos cómo rápido se pasa, ¿verdad? Cómo cada vez estamos más cerca de la presencia de Dios. Finalizado el culto también, lo tengo impreso para ustedes, a petición del hermano Pesaí. Y por el mecanismo que tenemos de grupo también va a ser enviado, está preparado para enviarlo ahí por finalizado el culto. Antes no, porque va a ser un enredo leer, no se va a entender nada. Bueno, tenemos el título. El título del mensaje es El estado espiritual superior al temor de Dios. La máxima evolución espiritual del cristiano. Mensaje preparado para la congregación, ¿no es cierto?, de Armonía el día de hoy. ¿En qué consiste esto? Bueno, sencillamente un pasaje muy conocido, que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Sin temor a Dios, ni siquiera comenzamos a ser sabios. Ni siquiera comenzamos a ser sabios. Pero el mensaje de hoy está orientado a algo que es superior al temor a Jehová y que también obviamente es palabra de Dios. Y eso también podemos entenderlo como la máxima evolución espiritual del cristiano. Es un tremendo título. Y la idea es que el mensaje se condiga con ese tremendo título, la máxima evolución del cristiano. Como cristianos siempre estamos en crecimiento, siempre estamos mejorando. ¿Cuál es el último peldaño a llegar? ¿Cuál es ese peldañito, el último? Vamos a tener en cuenta esta idea de desmotivar. Se logra en un instante. En un instante somos capaces de desmotivarnos. Pero motivar es un proceso. Una actividad que se puede haber estado preparando, puede ser para la iglesia, por un pequeño inconveniente o desaveniencia en un instante, se puede ir abajo la participación de alguien o la actividad misma. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Desmotivar es instantáneo. Pero motivar demanda un tiempo, a veces un largo tiempo. Este es el pasaje que les mencionaba. No siempre en la Escritura encontramos una idea repetida, no siempre. Dios no nos tiene que decir 2 o 3 veces algo para validarlo. Si no tenemos confirmación de lo que dijo un libro de la Escritura, no significa que no sea suficiente. Pero qué interesante es cuando esto ocurre 3 veces. Eso significa que hay un énfasis en la revelación de Dios para nosotros. Y este pasaje justamente aparece 3 veces. 2 en el libro de Proverbios, justamente comenzando el libro, en el 7º versículo, comenzando el libro, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjese, uno puede ser insensato, sí, pero la expectativa de Dios es que no siempre sea así, que no siempre seamos necios, que salgamos de ese estado. Y eso es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida, sacarnos de un estado, ¿no es cierto?, caído. Nos quiere poner en un estado elevado. Lo encontramos en el mismo libro, más adelante, capítulo 9, y en el Salmo 111, verso 10. Vemos un fuerte énfasis en esta idea. No puedes comenzar a ser sabio si no temes a Jehová. Es el primer paso para
comenzar a ser sabio. Esta es una, de alguna manera, punto de partida. Eso es lo que dice principio. Está ahí con amarillo, si es que lo notan. Principio. Entonces, si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿cuál es el fin? ¿Se lo habían preguntado así alguna vez? Si este es el principio, si este es el origen, si así se empieza, la expectativa de Dios es llegar ¿dónde? Porque dice, el principio es temer. O sea, es para empezar. Entonces hay algo más allá, ¿verdad? Eso es para empezar. Usted se queda solamente en el temor a Jehová, va a estar siempre ¿dónde? Así es, en el principio. ¿No había pensado así alguna vez o no? No. No quiere avanzar. Dios no quiere que nos quedemos pegados al principio, quiere que evolucionemos, que crecemos, que nos desarrollemos espiritualmente. Amén. Yo les voy a hacer una analogía. Un niño chiquito obedece a los padres por temor al castigo, ¿no es cierto? Por temor a la palmada, por temor a cualquier cosa que le van a prohibir, etc. Es decir, hay una consecuencia y el niño teme eso. A veces esconde la mala nota, aunque el papá después se entera igual. Se quiebra algo, hace el aseo, guarda, aunque después igual lo van a echar de menos. Pero el niño está temiendo, ¿no es cierto?, a los papás. Y ese es un proceso natural. Los chiquititos le tienen miedo a los papás. Sobre todo cuando el papá se empieza a arreglar la correa, se la está costando o se la va a sacar. ¿Ah? Entonces es algo natural, pasamos por eso. A veces es parte de la disciplina, solamente es para enseñar. Aunque la Escritura es clara en decir que si es necesario llegar a la varilla para corregir al hijo, es mejor hacerlo siendo niño que después ya, ¿no es cierto?, siendo adulto, nada que hacer. Es un consejo también de Dios. Pero en esa figura, el hijo, cuando es chiquitito, teme al papá. Pero ese proceso va a durar un tiempo. No es permanente. No va a durar siempre. ¿Me explico? Ya cuando el niño pasa a ser adolescente, adulto, un joven adulto, ya no le teme al castigo del papá. Ya pasó esa etapa. Hoy en día, tristemente, los papás le temen a los hijos. Chiquito, voy a decir, manso pailón, capaz que me pegue. Y tristemente a veces en las noticias vemos hasta homicidios por parte de los hijos a los padres. O sea, y eso está en la Escritura que va a ocurrir. Increíblemente está presentado en la Escritura que va a ocurrir. Entonces vemos que el proceso de temor del hijo al padre es una etapa necesaria. Imagínense que el chiquitito que no tiene discernimiento, que no tiene criterio formado, no le teme al padre y hace lo que quiere. ¿Qué hacemos? Nada que hacer. Pero ese es un mecanismo que sirve en una etapa del crecimiento, de la formación. Pero después eso se abandona. Con el tiempo va perdiéndose y va apareciendo otra cosa que necesita un proceso. Que les decía yo. El niño se va motivando en ese proceso y llega a un punto en que ya no necesita la amenaza, el castigo, la correa, ¿no? El niño creció, dejó de ser niño. Lo que dice Juan en el capítulo 4, verso 18, realmente hay que leer desde el 4.4 al 5.5. Estoy tratando de acotar y es muy extenso, así que eso lo dejo de tarea. Es fácil recordarlo mnemotécnicamente. 4.4, 5.5. 4, 4, 4, 5, 5 de la primera carta. Pero yo rescaté el versículo 18. Mire la afirmación. En el amor no hay temor. ¿Dónde no hay temor? En el amor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando el amor es perfecto, es capaz de echar fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Pues volvamos al ejemplo. El niño chiquitito no entiende lo que es el amor. Es imposible que un niño chiquito entienda lo que es el amor. Ese es un proceso que él va a llegar a entender. Pero sí entiende lo que es temer, lo que es el castigo, eso es instantáneo. Para motivar o desmotivar al niño, entonces, el mecanismo rápido es ese. Pero el niño, recordemos, no siempre va a ser niño. Va a ir creciendo, va a ir pasando etapas, va a ser adulto. Y ese mecanismo no va a servir. Analogía. Bíblicamente, Israel es el niño. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es el niño que el Señor empieza a formar. ¿Se dan cuenta cómo se portan de mal? Se portan re mal. Y uno podría decir, son como niños. ¿Por qué? Porque es normal que los niños se porten mal. Porque están aprendiendo. Y es normal que sean castigados. Es normal que sean reprendidos. Pero cuando ya es grande, la persona ya deja de ser niño, empieza a ser ya un adolescente, un joven. Hay una frase, ¿no es cierto?, que dice, oye, parecís niño. Córtala. O sea, es como ¿no es cierto?, una frenada, que decimos, una vara de carro. No, déjate actuar como niño. Ya no eres niño. O sea, ya pasaste esa etapa. No lo van a estar amenazando con que le van a quitar el PlayStation, ¿no es cierto? Ni le van a prohibir ir al cumpleaños. No. A los 20, 30 años eso ya no va a servir, ¿no es cierto? Israel es el niño en esta analogía, que debía temer a Dios. ¿Y por qué la necesidad de temer a Dios? Porque ponga atención a esto. La ausencia del temor a Dios produce pecado. Eso lo vamos a ver más en profundidad al final, pero para ir abriendo o hilando la idea, voy a anticipar un poco esto. El pecado es la ausencia del temor a Dios. Es lo mismo en los niños. La desobediencia en un niño es ausencia de respeto al padre. Porque el niño no entiende lo que es el respeto al padre, porque es algo que está desarrollando, que está entendiendo, está en un proceso. En la misma analogía, el niño que desobedece a los papás porque no sabe todavía, ¿no es cierto?, lo que significa honrar a tu padre, no entiende nada de eso, es un niño. Israel era ese niño que no honraba a su padre y que constantemente recibía azotes, constantemente recibía reprensiones por medio de profetas, constantemente, ¿no es cierto?, era educado como niño, castigo, azote, etc. Pero adivinen, ese niño crece, se desarrolla, la otra etapa. Y ese niño, que deja de ser niño, que pasa a ser adulto, es la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sí? Con rojito. La iglesia viene a tomar la figura de un adulto que dejó de ser niño. El Nuevo Testamento es la persona madura que ha llegado a amar. Fíjese que el ejemplo que decía recién, los niños no siempre van a ser niños, por tanto no siempre van a temer a los padres por el castigo. Pero el hijo que llegó a amar a sus padres, que se logró desarrollar ese vínculo de amor, ese hijo siempre va a amar a los padres. Y va a hacer mucho más por los padres porque le ama que cuando niño porque le temía. Y esa es la evolución espiritual a la que nos quiere llevar el Señor. A ser personas, hijos de Él, maduros, no como niños. De hecho, Hebreos es un regaño fuerte a no ser como niños. En Corinto también Pablo dice, no ser como niños. ¿No es cierto? En la malicia sí dice, pero en la forma de pensar no. En Hebreo el autor dice, ustedes son como niños que necesitan estar tomando lechecita. Tienen como 20 o 30 años y no les salen dientes. Eso es,
una reflexión fuerte. ¿A qué? A que Israel, ese niño, ya no es niño. El pueblo de Dios ya no es Israel. El pueblo de Dios ahora es la iglesia. El Hijo de Dios ya no es un niño, es un adulto. Evolucionó. Así que, si el amor a Dios, es una afirmación, está en un nivel más elevado que el temor a Él, también ocurrirá lo mismo con los resultados o las consecuencias, ¿no es cierto? Tiene que cumplirse la regla. La falta de temor a Dios, decía, produce pecado deliberado. Al ser el pecado la ausencia del temor a Dios, ¿qué ocurre? La consecuencia de no temer a Dios nos produce la muerte espiritual, la muerte eterna. Se puede ver ahí Romanos 6:23, la muerte es consecuencia de pecar. Estamos hablando de la verdadera muerte, la muerte eterna, ser excluido eternamente de la presencia de Dios. El pecado nos aparta eternamente de Dios y lo viene diciendo desde Isaías 59, versículo 2, por ejemplo. Tu pecado separa a ustedes de Dios. Isaías nos dice mucho, buscar a Dios mientras puede ser hallado, porque llega un momento en que perdemos la oportunidad de buscarle. Entonces, si el amor está a un nivel más elevado que el temor, entonces las consecuencias tienen que ser mayores. Observemos un poco las consecuencias de no temer a Dios. Pecar, o sea, morir espiritualmente, ¿no es cierto? La consecuencia de no temer a Dios es la muerte espiritual. ¿Qué podría ser peor? ¿Qué podría ser peor que la muerte eterna? Así es, Señor. La muerte eterna es algo que va a ocurrir, pero las consecuencias de no amar a Dios es algo que está ocurriendo. Es decir, se agrega, como dice ahí, se agrega algo a las consecuencias anteriores. Entendemos que no temer a Dios no nos va a hacer temer al pecado, al castigo, a las consecuencias. Vamos a pecar deliberadamente porque no tememos a Dios. Y la consecuencia de eso es la muerte espiritual. Es el día del juicio, ser reprobado por Dios. Pero eso es para la persona que no ha llegado a amar a Dios. Porque aquí vamos a verlo más adelante en detalle también. Vemos una pequeña escalera de 2 peldaños. 2 peldaños. Antes de pasar al primero está el piso, el mundo. El mundo que no conoce a Dios, quizás ha escuchado de Dios, le han hablado de Dios, pero el mundo no conoce a Dios. Entonces ese mundo no confía en Dios, porque para confiar en alguien hay que conocerlo, y el mundo no conoce a Dios. ¿Usted prestaría dinero o facilitaría la llave de su casa a alguien que no conoce? Difícilmente. No. Quizás ni siquiera en su presencia va a dejar pasar un desconocido a su casa. Pero alguien que conoce, usted dice, sí, mira, ahí están las llaves, deja cerrado, o cuánto necesitas, toma y tienes dinero. Es decir, la confianza es un proceso, no es un instante. Y ese proceso, ¿no es cierto?, lo estamos entendiendo como el amor a Dios. El amor a Dios, ese proceso, hermano, fluye todo. Un ejemplo es la confianza. El mundo no puede confiar en el que no conoce. Usted puede ver Romanos 10, está muy bien explicado. El mundo no puede confiar en el que no le ha sido predicado, en el que no ha creído, en el que no conoce. Así es. Porque no es lo mismo saber de alguien que conocerlo. Cuando falleció tristemente hace un par de años atrás, después de esta catástrofe del terremoto, un conocido animador, la gente lloraba. Pero ese animador ni sabía que esa persona existía.
pero había un vínculo emocional porque lo veía todos los días en pantalla, por la gracia que tenía, el carisma, etc. Pero esa persona no conocía a él y viceversa, no se conocían. Era un vínculo emocional nomás. A veces pasa lo mismo con Dios. Sabemos que es todopoderoso, que está en el cielo, etc. Pero es un vínculo emocional. No es una comunión con Él. Entonces, antes del primer peldaño está el mundo, ¿no es cierto? Apartado de Dios o haciendo lo que cree que le agrada a Dios, pero no buscando lo que realmente le agrada. ¿Me explico, verdad? Doy el primer peldaño y es el temor a Dios. Ese primer peldaño es el temor a Dios que me aparta del mal y me hace buscarlo. Entender, temer. ¿Y cómo no temer? Yo no entiendo cómo no temer. Y de hecho es lo que explica Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro 3, es súper explícito. ¿Sí? ¿Cómo no debéis vosotros, apresurados, sabiendo que vamos a tener que presentarnos delante de Dios a dar cuenta? Así es, Señor. ¿Cómo no temer eso? Que no conocen a Dios, entonces ¿cómo van a temer a alguien que no conocen? Al que es más digno de temor, no le temen. Pero le temen a la deuda. O a quedar sin trabajo. A veces le tememos a una enfermedad. Tememos a tantas cosas que no son ni sombra de lo que es Dios. Pero a Dios, por no conocerlo, no le tememos. Pero cuando decidimos y entendemos quién es Dios, le tememos. Dios mismo, su Hijo, el Hijo Divino, dice: no temáis a los que pueden destruir el cuerpo, pero el alma no le puede hacer nada. Hay que temer al Padre, que puede destruir justamente el cuerpo con el alma, dice. A Él hay que temer. Y lo dice Jesús, son palabras de Él. Entonces el temor es necesario, es un primer peldaño en nuestro progreso, proceso hacia la perfección que es el amor a Dios. De hecho, sin pasar por el temor a Dios no llegamos al amor. ¿Cómo? ¿Cómo? Nunca. El amor, ¿no es cierto? Lo veíamos anteriormente. El amor perfecto echa fuera el temor. Y el amor perfecto es un proceso que se logra temiendo a Dios. Entonces, el primer peldaño es temer a Dios. La necesidad de temer a Dios. Y en ese temor nos vamos a perfeccionar y vamos a lograr un vínculo con Dios, una comunión, una relación con Él que nos va a llevar a amarle. Y ni cuenta nos vamos a dar que no tememos a Dios, le amamos. Y cosas que quizás antes como que no entendíamos, no escuchábamos, como que sí, igual puedo tolerar un poco de azotes de Dios, por amor, no. Porque por temor, a veces hacemos las cosas por las consecuencias, así como están de moda las elecciones, voy a tener que ir a votar, porque si no me pasan una multa. Ahora es libre, pero recordé un poco de tiempo atrás y no, yo tenía que ir con todas las ganas. No tenía ningún ánimo, menos si tocaba hacer local meses. Bueno, tampoco, pero el tema es que nadie podía asegurar que todos los que estaban haciendo la fila porque querían. Ahora sí, pues libre. Pero rescatando el ejemplo de tiempo atrás, era por las consecuencias, la multa, 80.000 pesos más o menos, no era poco. Y no es poco tampoco hoy. Pero la persona que lo hace porque quiere, ni cuenta se da que está cumpliendo con quizás un deber, etc. Y aunque volviera la ley, el que va porque quiere, ni cuenta se da que está evitando una multa, porque está haciéndolo porque quiere. ¿Se da cuenta la motivación que hay ahí? Llegó a un proceso de entendimiento, a un vínculo con el tema. No así como, pucha, hay que ir, hay que hacerlo. Y no sabe ni a dónde va a poner quizás la línea, pero está pensando en la multa. Un buen ejemplo. Porque a nadie le gusta pagar 80.000 pesos por ir a hacer una línea. Entonces, si la falta de temor a Dios va a producir la muerte espiritual el día del juicio, una exclusión eterna con Él, no amar a Dios, ¿qué va a producir?
¿Qué va a producir? ¿Qué piensa usted? Evidentemente, no amar a Dios significa que yo ni le temo. Y ni siquiera estoy en el primer peldaño. El segundo peldaño es estar amando a Dios. Ahí quiere que estemos al Señor, en el segundo peldaño. Pero en el primer peldaño, por lo menos, nos saca del mundo. Por lo menos nos hace caminar de una manera quizás inmadura hacia Dios. Pongan mucha atención a lo que estoy tratando de expresar, hermano. Vivir temiendo a Dios es una manera inmadura de hacer la voluntad de Dios. Amar a Dios es la forma madura de hacer la voluntad de Dios. Al fin, los dos mecanismos estamos haciendo la voluntad de Dios. Es mejor estar temiendo a Dios que, ¿no es cierto?, estar en ninguno de los dos peldaños, estar en el piso del mundo. Pero Dios tiene la expectativa de que nosotros lo hagamos de una manera adulta, espiritualmente, ¿verdad? Amén, Señor. ¿Qué podría ser peor? Agregar a lo anterior la decepción, la tristeza, frustración, desesperanza. Tengo un ejemplo, Salmo 51. Son 19 versículos, realmente no hay cómo resumirlo. Pero yo les quiero seguir 12 que de alguna manera rescatan como la idea central. Usted puede ver los 19 versículos del capítulo. Yo voy a rescatar estos dos. El versículo 11, David, después de un gran pecado que cometió, entendámoslo así, David logró un corazón conforme a Dios. David evolucionó, ¿no es cierto?, de una manera totalmente fuera de su tiempo. Fuera de su tiempo. Al punto de que en algunas cosas ser ejemplo para nosotros hoy, en otras por supuesto que no. Era hombre. Pero David llegó a amar a Dios. Pero comenzó temiendo a Dios. Y en este proceso David pasó de temer a Dios a amar a Dios y comete un pecado. El pecado es muerte. Si yo temo a Dios y peco, temo al castigo. Pero si yo amo a Dios y peco, además de saber que igual viene el castigo, yo pienso en esto: decepción. Yo decepcioné a Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo, verdad? ¿Cómo no recordarla para los que la han leído, verdad? Así es, Señor. Ese hijo que prefirió dar por muerto a su padre y dijo: mire papá, ¿sabes? Estás viviendo mucho, no te mueres nunca, yo quiero mi parte de la herencia. Eso es en pocas palabras lo que le dijo. Dame lo que me correspondería si tú te mueres. Oh, muy bien, pues toma, ahí tienes tu parte. Se fue. ¿Y cómo volvió? Hasta sin zapatos. Después de haber alimentado cerdos, los cuales comían mejor que él, llegó buscando trabajo como un empleado. Decepción. Tristeza, por supuesto. Pasó por todas esas etapas. Frustración, desesperanza, etc. Para fortuna de él, el padre lo recibe con los brazos abiertos y no lo deja ni hablar. Porque se arrepintió en vida, en esta vida. Amén, Señor. No esperó, ¿no es cierto?, a estar delante del Creador para... Porque ahí ya... Ahí se nos advierte Mateo 7, 21 al 23, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí el Señor es claro decir que a algunos les va a decir: ¿sabes? No te conozco. No como este padre que vio de lejos al hijo. Imagínense el amor de este padre. Lo vio de lejos, vestido como nunca lo había visto vestido. Digámoslo de esta manera, con suerte vestido. Andrajoso, sucio, mugriento, hediondo. Pero era el hijo del patrón. Ahora a cualquier persona le decimos patrón o jefe. Antes una línea muy marcada entre el que era el patrón y el que no. Gente adinerada, como ahora mucha gente tiene buena situación, se queda adinerado, rica, no. Ya, es una buena situación nomás. Era muy marcada. Ese niño pasó por frustración, bueno, niño joven, o sea, tuvo edad suficiente para irse a la casa, no era del niño, pero no era maduro. Ese era,
No había madurez espiritual en él, para nada. Ese niño pasó por todo, por decepción, tristeza, frustración, una desesperanza. Padre, perdona, no merezco ser llamado tu hijo. Contrátame como uno de tus jornaleros, uno de tus empleados. Me conformo con ser un jornalero, nada más que eso, y eso ya es mucho. Y sin saber si el padre le decía, no te conozco, ándate, tú te fuiste con lo que no sabía. David también, amando a Dios, después de pecar, pasó por todo eso. ¿Qué puede ser peor, hermanos, que saber que yo voy a ser condenado espiritualmente? Saber que voy a ser excluido de la presencia de Dios, que no voy a poder ni entrar, ni siquiera ver el reino de los cielos. ¿Qué puede ser peor? David lo ilustra muy bien en los 2 versículos. Fíjese el primero. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Eso es algo que iba a pasar el día del juicio o era algo que estaba pasando en el momento? Era ahora. Era, ¿cómo dice ahí? Ahora. Lo que le preocupaba a David en ese momento no era que Dios lo desechara como rey, como ya había desechado a Saúl. Sí, él estaba reemplazando al otro rey porque el otro rey había desechado a Dios y él estaba haciendo lo mismo con pecado. Pero a David no le importó eso, no le importó dejar de ser rey, no le importaron las comodidades, no le importó la riqueza, no le importó nada de eso. Miren, por lo que él clama, no me eches delante de ti. Quiero estar delante de ti, no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Qué decepción, tristeza, frustración, desesperanza y cuántas otras emociones pasaron por la mente y el corazón de este hombre que amaba a Dios cuando entró en razón del pecado que había cometido. Y agrega por si fuera poco, vuélveme el gozo de tu salvación. Él perdió el gozo. Porque obviamente con esa actitud no iba a ser salvo. Pero usted y yo, que esperamos ser salvos, ahora vivimos el gozo de serlo. Independiente de que cuando el Señor se manifieste, nos va a recibir como hijos y somos hallados fieles, ahora estamos viviendo el gozo. No estamos esperando llegar al cielo para gozarnos. Ahora nos gozamos como pueblo de Dios. Pero Él perdió el gozo. Vuélveme el gozo. El cristiano, el hombre que ha llegado a amar a Dios, y se vuelve de su camino, pierde el gozo. Y tu espíritu noble me sustente. Él nos hallaba sustentado por Dios. Porque el hombre que no es sustentado por Dios, tarde o temprano va a caer y no se va a poder poner de pie. Pero el que es sustentado por Dios, no importa que él lo bote cuántas veces caiga, no va a poder permanecer en el suelo. No puede. Si ni el paralítico pudo permanecer en el lecho. Ni un paralítico. ¿Sabes lo que es un paralítico, hermano? Una persona que no se movía desde el cuello para abajo. Era paralítico, tetrapléjico, todo. Pero por la palabra de Dios salió caminando con el lecho a cuesta. Ni los muertos resistían la palabra de Dios. ¿O usted no ha visto Juan 11, la enseñanza de Lázaro? Tengo 4 días muerto, ya podrido. Nadie se atrevía a abrir el sepulcro. Si todos sabían con lo que hacían encontrar. ¿Y qué dice el Hijo de Dios? Le dijo a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero hay que creer. Ese es el problema. Hay que creer. ¿Y cómo creer en alguien que no conoce? Por lo menos hay que comenzar temiéndole. Y ese temor va a evolucionar y va a llegar a amor. Eso es, hermano, peores consecuencias. Son agregar a las anteriores. O sea, amar o temer a Dios, cualquiera de las dos, nos llevan por el camino de la voluntad de Él. Pero el que solamente teme al pecar, teme. Pero el que ama, se entristece, se frustra, se decepciona. Lo inunda la desesperanza. Sabe lo que está haciendo ahora. No tiene que esperar el día del juicio
para recibir el castigo. Ahora Él está sintiéndose mal. Ahora. Se suma a lo anterior. Es una forma fácil de saber en qué etapa del peldaño estamos, en qué etapa espiritual estamos. Cuando pecamos solamente tememos a las consecuencias y nos arrepentimos, o perdemos el gozo de estar delante de la presencia de Dios. Nos entristecemos en sobremanera, como dice el Espíritu, se entristece que está dentro nuestro. Lo entristecemos al Espíritu Santo. Jesucristo, hay tres cosas que hizo. Él pudo haber hecho una o dos de las tres, pero Él hizo las tres. El Señor Jesús pudo haber acordado con el Padre Celestial venir. Padre, voy a ir. Voy a ir para que vean que al hombre le gusta ver. A Dios le gusta que creamos, pero al hombre le gusta ver, no le gusta mucho creer. Y Jesús pudo haber venido, ¿no es cierto?, para que lo viéramos. Y Jesús dijo, no solamente voy a ir, también les voy a enseñar, que es una cosa muy distinta. Hacerse presente con enseñar. Les voy a enseñar. ¿Y para qué les voy a enseñar? Para que sepan. Ya hasta yo puedo haber dicho ya. Me manifesté para que vieran a Dios. Y eso está en la Escritura. Y les enseñé para que supieran lo que debían hacer. Suficiente, me voy. Y todos sabemos que la historia no termina ahí. Jesús dijo, también les voy a mostrar para que entiendan. Y entender y saber, que son distintas las cosas. Muy distintas. Le voy a explicar con un ejemplo bien burdo. Usted contrata a alguien para hacer alguna labor doméstica en la casa. Usted puede pensar en el trabajo que sea. La persona que lo haga venir, usted dice, ya, me van a dar trabajo, ya hay algo, ¿no es cierto? Lo hacen ir, ya. Estoy aquí. Quizás me pueden entrevistar, no me encuentran calificado y me echan para la casa. ¿A cuántas entrevistas ha ido uno que está ahí no me quiera? Bien, por lo menos me llamaron. Ahora, si la persona me dice, quiero que haga esto, no sé, quiero que haga esta instalación eléctrica, quiero que pinte este muro, ¿sabe qué? Me gustaría que cambiara la cerámica, me gustaría que hiciera el aseo de los baños, etc. Uno podría decir, ya, pues, para eso estamos, empecemos al tiro, ¿no es cierto? Pero mostrar, es que tiene que poner mucha atención ahí, ¿no? Mostrar. Usted llega a buscar trabajo electricista y la persona que lo contrató le va a empezar a mostrar cómo tiene que hacer su trabajo. Yo no le mostraría a nadie cómo tiene que poner los cables y le estoy pagando. Y si alguien me contrata a mí para hacer el aseo, no espero que él me diga, mire, así se toma la escoba y así se toma la mopa, y entonces usted con el cloro. No, pues se nos pasa la vida real. ¿No? Así es. Y si yo contrato a alguien para que me pinte la casa, no le voy a decir, mire, primero tiene que revolver bien la pintura, sin grumito, y ya cuando tiene esta consistencia, así se toma con la brocha, ¿ves? Mire, así, para que quede parejito, así, no así. Es ridículo. Pero Jesús hizo lo ridículo. Así es, Señor. Jesús nos mostró cómo llegar a la perfección. No solamente viene para que lo veamos, no solamente nos enseña para saber, también nos muestra para que entendamos. Y nos muestra el punto de haber llegado a lavar los pies de sus discípulos, para enseñarles la humildad. Nos muestra al punto de dejarse crucificar en una cruz, para que entendamos el amor del Padre. Nos muestra para que entendamos. Amén, Señor. Imagínense el tremendo juicio
sobre las personas que no acepten a Jesús, que no solamente no vieron, ni supieron, sino que no entendieron. Porque el mismo que vino a darnos el ejemplo, nos va a juzgar por lo que hicimos o no. Entonces, hay una diferencia muy marcada entre saber y entender. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Usted recordará la parábola de los 2 cimientos. Ahí el Señor Jesús, lo que hace la diferencia no es saber. Hay 2 personas. Las 2 entendieron, las 2 escucharon palabras de Dios, pero una hizo, de acuerdo a ella, y otra no. No sé si se acuerdan la parábola de los 2 cimientos, Mateo 7:24 en adelante, si no me falla la memoria, ahí lo va a encontrar. Dice, cualquiera que oye estas palabras le compararé con un hombre prudente si las hizo. Este hombre lo voy a comparar con un hombre que construyó sobre la roca. Vinieron ríos, vino lluvia, vino viento y la casa paradita. Pero un hombre que escuchó, que entendió, que supo, pero no hizo, lo voy a comparar con un hombre insensato. Como decía el proverbio, los insensatos desechan la sabiduría. Así decía el proverbio 1:7. Después está en el 9:4. Entonces, lo que hace la diferencia entre ser sabio y no ser sabio no es el conocimiento, no es ver, porque yo puedo ver la Biblia. Aquí está la Biblia, la veo todo el día la veo, la veo. Y puedo entenderla, y puedo saberla. ¿Qué me hace sabio? Ver, saber o entender. La palabra dice, la misma palabra de Dios, que lo que me hace sabio es hacer conforme a ella. Y hacer conforme a ella es un proceso. Es un proceso que nace cuando la entendemos. Porque tanta gente que ha visto esto, pero es totalmente estática. Y hay personas que incluso saben, tienen conocimiento. Quizá a usted le ha pasado, a veces no se pone a estudiar la Biblia con alguien y la persona sabe más que uno. Pero no hace nada. Súper sabio, ¿no es cierto? Según la Biblia, súper insensato. Entonces, cuando yo entiendo, empiezo a hacer. Cuando yo entiendo, empiezo a hacer. No cuando solamente sé o cuando solamente me enteré. Entender es la bisagra, ¿verdad? Es lo que produce, lo que activa la acción. Entender. Obviamente está ligado a creer, etcétera, a un entendimiento correcto, porque no se trata, ¿no es cierto?, de hacer por hacer. Es necesario el proceso, es necesario ver en la palabra, es necesario entender la palabra, y es necesario hacer conforme a la palabra. Todo es conforme a la palabra, todos los pasos son necesarios, pero lo que estoy poniendo hincapié es que no nos quedemos pegados, como decimos, en uno de ellos, sino que vamos a la expectativa de Dios, que es que nosotros practiquemos la enseñanza. Aquí encontré esta escalera, no encontré ninguna escalera de 2 peldaños, parece que no hay. Pero piense usted, una escalerita que nos lleva al cielo. Bonita figura. Si estamos en el mundo, no estamos ni en el primer peldaño. Pero cuando tomamos la decisión de temer a un Dios poderoso que se reveló por medio de todas las generaciones y terminó enviando a su propio Hijo, y nosotros decidimos temer a ese Dios, ponemos el pie en el primer peldaño. Y cuando ese temor se perfecciona nuestro entendimiento, se perfecciona nuestro proceder ante Dios, se perfecciona cómo entendemos las cosas de Dios, el tiempo que pasamos con Él y nuestra comunión, damos el otro peldaño y estamos amando a Dios. Así es, Señor. El mundo no teme a Dios, la muerte espiritual no lo conoce. Los que temen a Dios se apartan del mundo. Pero los que aman a Dios echan fuera el temor porque están en comunión con Dios. Amén, Señor. Yo no digo que no estén en comunión con Dios por los que temen, pero es un nivel muy distinto. Es un nivel muy distinto.
Es un nivel muy distinto, como decía en el ejemplo al principio, cuando éramos niños y hacíamos la voluntad de nuestro papá por lo que podía pasar. Pero ya siendo adultos, lo hacíamos porque nos importaba honrar a nuestros padres, venerarlos, que esté feliz. Estamos agradecidos con ellos, devolver de alguna manera en obediencia, en veneración y mandamiento con promesa. Honrar y venerar a nuestros padres, el Señor dice, alargará nuestro día. Conclusión. Recibir el ejemplo de cómo debemos ser y reproducir ese ejemplo que hemos recibido no es algo bonito. Porque a veces escuchamos comentarios como, qué bonito el mensaje. No digo que esté malo. ¿Cómo no va a ser bonito un mensaje si está basado en las maravillas de Dios? Obvio. Pero de repente podemos correr el riesgo de quedarnos ahí. Ah, qué bonito, gracias, chao. Me ha pasado mucho. También podríamos decir, oh, qué importante o qué interesante. Y vamos evolucionando hasta que llegamos a esta palabra, hermano. A esta. Qué urgente. Qué urgente recibir el ejemplo de la palabra y reproducirlo. Es urgente.